Ahí está, jóvenes, la diapositiva. Espero que se esté viendo bien para poder comenzar. Para esa tercera maratón nos corresponde la semana 7, 8, 9 y 10 aproximadamente. Que no sé los que me han dado. Ya. Bien, jóvenes. Entonces, se ve la diapositiva también. Por ahí vamos a ir recordando algunos puntos de estas semanas para empezar a desarrollar las preguntas. Bien, ¿se está viendo ahí la diapositiva, jóvenes? Sí. Sí, ¿no? Ya. Muchas gracias por responder. Bien, jóvenes, entonces de esta forma comenzamos. En la semana 7 todavía estamos en la literatura española y nos corresponde eh, el siglo de oro, solo para recordar, antes de comenzar la primera pregunta, el Quijote de la Mancha, bien, ¿no? El ingenioso Don Quijote de la Mancha, que pertenece a la narrativa barroca española, ¿no? Acá tenemos el argumento con las tres salidas, solo para recordar lo que ustedes han venido repasando o desarrollando en la semana 7, ¿no? Las tres salidas más importantes que tiene el Quijote. Bien, luego de eso vamos a ir viendo aquí está, por respecto al tema, ¿no? En el caso de Don Quijote de la Mancha, el tema principal es el contraste entre el idealismo y el pragmatismo. Entonces, la realidad, mejor dicho, y la idealización que presenta este personaje Don Quijote de la Mancha. Bien, y la parte material, pragmatista, que representa Sancho Panza. Bien, entonces este tema es una constante en toda la obra. En las diversas aventuras que ha tenido el Quijote, nos muestra situaciones como ella, ¿no? Por ejemplo, creo que conocemos todos y recordamos las aventuras de los molinos de viento, ¿no? Donde pues el Quijote insiste, ¿no? De que eran gigantes, mientras que Sancho le decía que no. Y esto es una constante, ¿no? No es solamente no una parte, es toda la obra. El personaje principal, pues, es un personaje que ha perdido la conciencia, un personaje que de otra forma idealiza todo lo que él vive, todo lo que él va a realizar, todas las acciones, porque definitivamente él es un caballero Don Quijote de la Mancha. Entonces hay una lucha constante en estos pensamientos, mientras que Sancho Panza va a representar esa realidad, ese pragmatismo, que de otra forma le hace ver, ¿no? al protagonista qué es lo que está viviendo o haciendo, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, nosotros, una de las preguntas que marca justamente, ¿no? La idea que te preguntan acá. Bien, jóvenes, ahí tenemos la primera pregunta. Sugiero que lo lea. Voy a leer ¿no? el párrafo. Pero esta pregunta justamente tiene que ver con el tema, ¿no? Del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bien, ustedes también pueden ir resolviendo y teniendo en cuenta esta parte del tema, ustedes van a ir desarrollando. Bien, ahí está la primera pregunta. Dice, y diciendo y haciendo, desenvainó la espada y de un brinco se puso junto al retablo. Y con acelerada y nunca vista furia comenzó a llover cuchilladas sobre la titerera modista, derribando unos, descabezando a otros, estropeando a este, destrozando a aquel, y entre otros muchos, tiró un altibajo tal que si maíz Pedro no se abaja, se esconde y agazapa. Le cercenara la cabeza con más facilidad que si fuera hecha de masa de mazapán. Daba voces maíz Pedro diciendo, deténgase, vuestra merced, señor Don Quijote, y advierte que estos que derriba, destroza y mata no son verdaderos moros, sino unas figurillas de pasta. Mire, pecador de mí, que me destruye y me echa a perder toda mi hacienda. Bien, jóvenes, ahí tenemos nosotros esta primera pregunta. Claro, pues es una forma de ser ingenioso y algo es una forma de llamarlo, ¿no? Definitivamente, pues es la muestra del pensar de aquella época, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que él está confundiendo, pues, a moros, ¿no? Que también es una parte de los capítulos, ¿no? No solamente es confundirlo con gigantes. Después, por ejemplo, recuerdo que una segunda salida también, cuando hablamos de los rebaños de oveja, ¿no? Eran rebaños de oveja y él confunde con un ejército de soldados, ¿no? Y así se la pasaba, ¿no?
pero por su lenguaje, esta locuacidad, manejo que, ¿no? De la lengua, su lenguaje culto, pues definitivamente era fácil de convencer al otro, ¿no? Mientras que Sancho se dejaba llevar por esas situaciones, ¿no? Entonces, de esto se va a ver de manera constante. Bien, jóvenes, ahí tenemos la primera pregunta y ahora analizamos las alternativas para llegar a la respuesta. Entonces, yo creo que ya es evidente cuál es la respuesta, ¿no? Porque estamos viendo que está viendo el contraste entre lo que él está haciendo, realizando, mientras, ¿no? Que luego le dicen, pues, ¿no? Estás destrozando, malogrando mi hacienda, ¿no? Porque eso no eran moros, sino eran simplemente, no, especie de estatuas, ¿no? De masa, ¿no? Que están ahí de adorno, como se dice, y para él era eso. Entonces ahí viene la... Bien, jóvenes, entonces a ver quién pone la primera pregunta, las respuestas. Entonces, ¿cuál vendría a ser la respuesta para la número 1? La C, me dice Mauricio Pregunta. Pierina. Claro. Conflictos sociales que atraviesa España, no. Muy bien, todo el mundo ya. Procesos de santificación y quijotización. Bien, eso no es uno de los temas, es en el aspecto ya más adelante, psicológico, los cambios, porque va a haber momentos, situaciones donde ellos van a, pues al final, el Quijote, ¿no? Va a llegar momentos que va a aceptar, ¿no? Y por eso viene el proceso de la sanchificación y al revés, luego Sancho, la quijotización. La respuesta es la C, definitivamente, contraste entre la realidad y la ficción. Entonces, claramente ahí está marcado. Bien, jóvenes, para recordar, luego de la semana número 7 nos vamos a ir ahora al romanticismo, ¿no? Vamos a recordar el romanticismo en España, ¿no? Algunas características, definitivamente el romanticismo en España fue un romanticismo bastante idealizado, un romanticismo cargado de un yo poético, un yo personal, ¿no? Desconfianza de la razón, en el caso de la angustia metafísica, ¿no? ¿No? El idealismo, la valoración a lo histórico, porque hay situaciones del pasado histórico español que también son llevadas no solo en la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer, sino también en sus leyendas, ¿no? Aquí vamos a ver, muy bien, Gustavo Adolfo Bécquer, máximo representante del romanticismo español. Bien, así como tenemos aquí sus rimas, vamos a tener también sus leyendas, ¿no? Que son relatos populares, legendarios, propios pues de la época, ¿no? Lo que hace Gustavo Adolfo Bécquer es tomar en cuenta esta temática del yo poético, el yo personal, expresar sentimientos, en este caso la idealización, ¿no? El amor, pero ahora nos vamos a encontrar en el aspecto de la narrativa, donde en algún momento vamos a encontrar hechos sobrenaturales, ¿no? Que van más allá del contexto real, la transgresión, el castigo, ¿no? Y leyendas que pues se han ido mencionando, desarrollando a lo largo de esta semana número 8, que tiene que ver en el caso la Jorca de Oro, que es la que se desarrolla en la clase, que tiene que ver con el castigo, ¿no? El robo de la Jorca de parte de Pedro para satisfacer el amor y contemplar el amor de María. Los ojos verdes, ¿no? Que es otras leyendas también, ¿no? De que el cazador al final se enamora de esos ojos verdes y se deja llevar por ese amor, finalmente va a ser llevado a los fondos de la laguna, ¿no? Rayo de luna, Manrique se enamora, pues, ¿no? De un rayo de luna, ¿no? Porque era un joven que idealizaba, esperaba el amor y se enamora, ¿no? Toda una historia ahí, ¿no? Todas estas leyendas tienen que ver justamente con estos tipos de temas. Bien, ahí tenemos las leyendas, su estructura, que también se ha mencionado, ¿no? La parte de introducción, la parte histórica, el desarrollo de la leyenda y una opinión propia del autor. Bien, jóvenes, son las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Bien, ahora nos vamos a la pregunta. Ahí te ponen un fragmento. En este caso es la leyenda Romance de la mano muerta. Bien, entonces lean ahí ustedes, jóvenes, la número 2. Dice, aquella noche entré preocupado en mi tienda. Quería en vano arrancarme de la imaginación el recuerdo de la extraña aventura. Mas al dirigirme al lecho, torné a ver la misma mano, una mano hermosa, blanca, hasta la palidez, que descorrió las cortinas, desapareciendo después de descorrerlas. Desde entonces, a todas horas, en todas partes, estoy viendo esa mano misteriosa,
que previene mis deseos y se adelanta a mis acciones, y siempre se halla delante de mis ojos, y por donde voy me sigue, en la tienda, en el combate, de día, de noche, ahora mismo, mírala, mírala, aquí, apoyada suavemente en mis hombros. Espeluznante, ¿no? Imagínense, jóvenes, que una mano esté ahí, pues misma película, ¿no? La mano, ¿no? Esa tiene toda una historia, es una de las leyendas de Becker, que tiene que ver no solamente con esta parte de lo sobrenatural o de ponerte una mano, porque esa mano le seguía al protagonista, él estaba en la guerra, era un conde, él había prometido algo, entonces por eso que esa mano, él la sentía, ¿no? La presentía, la veía, su mano rasgar las cortinas, decía, ¿no? Rasgar. Entonces él estaba intranquilo, ¿no? O sea, no encontraba explicación a lo que pasaba. Pues aquí te indica, según el fragmento del romance de la mano muerta de Becker, indica la alternativa correcta sobre los rasgos de la actitud romántica, ¿no? Y esto es debido producto de esa mano de lo que él había prometido, ¿no? Él tenía una amada, ¿no? Y antes de irse a la guerra, pues él había prometido algo, ¿no? Ella había muerto, ¿no? Para que más o menos tengas el contexto, ¿no? Y es por eso que esa mano no descansaba en paz, porque en esa mano iba a ir el anillo, ¿no? Donde él había prometido casarse, ¿no? Entonces, muchas veces, las promesas, ¿no? En este caso, ¿no? Se tiene que cumplir, ¿no? No es que simplemente yo prometa, ¿no? Es el concepto que se tenía en aquella época, ¿no? Parte de las creencias, de las leyendas de los pueblos, ¿no? Entonces, eh, es ahí donde se da esta historia, ¿no? Que tiene historia de amor, pero también que va más allá, ¿no? Muy bien, jóvenes, en la número 2, la respuesta es la angustia metafísica relacionada con lo sobrenatural, ¿no? Entonces, esa es una actitud romántica, definitivamente, ¿no? Se habla dentro de las características del romanticismo. Ninguna de las demás, creo, si hablamos de idealismo, idealización, amor pasional, ¿no? No se muestra acá. Acá está hablando definitivamente de lo sobrenatural, pues, porque él la está viendo, está tocando, dice, acá está la mano en mi hombro, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Bien, jóvenes, en la número 2, entonces hemos recordado nosotros a Gustavo Adolfo Bécquer con sus leyendas, y de esa forma se termina esa semana número 8, ¿no? 7, 8. Bien, ahora nos vamos a, terminando España, retomamos ahora lo que es, muy bien para los que respondieron, ahí está muy bien, al modernismo, ¿no? Ahora nos vamos a Hispanoamérica. También solo para recordar, ¿no? El modernismo, que es el único primer movimiento que surge en Hispanoamérica a inicios del siglo XX. ¿No? Ahí se menciona un mapita donde está Hispanoamérica, porque eso es lo que abarca el modernismo desde México hasta, pues, ¿no? Toda la parte sur de América. Bien, aquí tenemos algunas características para recordar, porque en este caso el movimiento modernista se centra en estas 5 características, ¿no? Entonces, en el caso del cosmopolitismo, que tiene que ver con el interés de la cultura europea, norteamericana anterior, ¿no? Específicamente con Francia. El sincretismo es sintetizar, pues, ¿no? Los diversos aportes. ¿Esos aportes en qué están? En 2 escuelas muy importantes, que es el simbolismo y el parnasianismo, ¿no? Esas son las escuelas que el poeta modernista va a tomar algunas características de ella, como la musicalidad, los símbolos, la imagen, el color, y lo va a llevar, pues, ¿no? A este movimiento modernista. Eso sí, va a poner lo suyo, no es que simplemente mira a estas escuelas francesas y me copie, no, él sintetiza, asimila diversos aportes, de ahí a la importancia del llamado sincretismo. El simbolismo se da en la literatura y en la pintura. El parnasialismo mayormente se le va a dar en la pintura, pero ambas son escuelas, movimientos franceses. El hispanoamericanismo ya es la identidad que se quiere tener en este movimiento a nivel de toda Hispanoamérica. Su líder, Rubén Darío, trató de que toda Hispanoamérica sea o se diga Hispanoamérica. El esteticismo, que tiene que ver con la belleza, con el culto a la belleza estética a través de diversos elementos, ¿no? Elementos que van a embellecer la realidad propia, ¿no? Esa realidad cotidiana, transformarla en un mundo distinto, ¿no? En este caso, cargado de color, por ejemplo, el cisne, que es una imagen, hablar de hadas, princesas, ¿no? Entonces, transformar esa realidad. Mientras que el exotismo también busca la belleza, pero
traslada a lugares lejanos, ¿no? Evadiendo la realidad, debido también a la situación del artista, deben recordar ustedes cómo era el artista en aquella época, ¿no? Recuerdan que el arte, muy bien, ¿no? Rubén Darío, el arte pues era costoso, ¿no? El arte era muy valioso, ¿no? Al punto de que ya los artistas pues no podían publicar fácilmente sus obras, no estamos hablando de artistas en general que también entra en la literatura. Entonces el artista se sentía discriminado de la sociedad debido al proceso de modernización, ¿no? El capitalismo, la modernización, el avance de la ciencia, tecnología, hizo pues que el arte sea muy costoso, ya la gente no pueda publicar, y es por eso que, es que el artista se siente así, discriminado, ¿no? Alejado de la sociedad. Y eso lo va a transmitir, bueno, en sus obras, este gran líder, Rubén Darío, y también otros poetas. Ahora nos vamos al libro azul, que es el libro que ustedes analizaron en esa semana, que es el primer libro que escribe Rubén Darío y lo publica, ¿no? Fuera de Nicaragua, en este caso Argentina. Inicia el modernismo hispanoamericano, el libro azul, pero si se dan cuenta desde el título del libro, ¿no? Azul, ¿no? Ahí está justamente ese símbolo, ese color para darle ese cambio a la belleza. Imagínate un libro que se llame azul, va más allá de lo, ¿no? de lo cotidiano o de la realidad. Tiene influencia del parnasianismo y el simbolismo, y este libro está dividido en dos partes, lo que son los cuentos y lo que son los poemas. En el caso de los cuentos son 18 cuentos aproximadamente, ¿no? Y todos estos cuentos tienen un tema principal, ¿no? Que es la situación de rechazo del artista en el mundo moderno, ¿no? Cómo se da esta situación, ¿no? A través de sus cuentos, como es El Rey Burgués, La Canción de Oro, El Pájaro Azul, El Velo de Reina Mac, ¿no? Y los cuentos que ustedes les ponen, El Sátiro Sordo, etc. Y en el caso de los poemas, que también es una parte de Azul, que tiene 7 poemas, ¿no? Y ahí está el tema general, que es el amor y la naturaleza. Él lo va a dividir en el llamado año lírico. Bien, jóvenes, solo para recordar, ya nos vamos a la pregunta número 3. Bien, ahí tienen la pregunta 3. Y este es el cuento La ninfa, ¿no? Imagínense, al usar el término le dan la ninfa, es ahí donde es un elemento también exótico, ¿no? Porque me traslado a épocas, las ninfas, ustedes saben que son de la literatura griega, ¿no? Entonces como que ya me voy trasladando a otros espacios, ¿no? Bien, ¿qué dice esto? ¿No? Cuento La ninfa del libro azul de Rubén Darío. Marque verdadero o falso. Yo vagaba por el parque del castillo con el aire de un soñador empedernido. Los gorriones chillaban sobre las lilas nuevas y atacaban a los escarabajos que se defendían de los picotazos con sus corazas de esmeralda, con sus petos de oro y acero. En las rosas, el carmín, el vermellón, la onda penetrante de perfumes dulces. Ya, bien, respecto a esto, verdadero o falso, ¿no? Entonces hay que ir bien. Entonces, jóvenes, a ver, vamos a ir, vayan leyendo ustedes, desarrollando cuáles son los verdaderos, cuáles son los falsos. A ver, entonces analizamos. Yo vagaba, en este caso se refiere a la persona, al narrador. Caso del cuento La ninfa, ¿no? Justamente es el narrador con esta hermosa mujer que él quería conocer, ver. Por eso si yo caminaba, andaba por ahí, ¿no? Como todo el aire de un soñador empedernido. Bien, a ver, verdadero o falso. Vamos así, desarrollando, chicos. A ver, desarrollamos. A ver, si tú te das cuenta aquí, vamos viendo, primero vamos a regresar al texto, porque siempre regresamos al texto. Es con respecto, recuerden que la parte del esteticismo es el uso de los colores, en este caso, elementos, ¿no? Como las flores o elementos que mencionan a príncipes, hadas y todo ello, ¿no? Entonces yo me voy dando cuenta por acá que tengo algunos elementos como corazas de esmeraldas, por ejemplo, aquí está, o petos de oro y acero, ¿no? Rosas, el carmín, ¿no? Entonces ya acá me voy dando cuenta, ¿no? Lilas nuevas, ¿no? De elementos coloridos, sonoros, ¿no? Que son los llamados elementos plásticos, ¿no? Que se le dice, que usa, pues, ¿no? En este caso, la literatura modernista. Entonces, a ver, entonces, si yo analizo el enunciado número 1, su estilo se reviste de elementos líricos, plásticos, coloridos, sonoros,
Y eso es cierto, eso está ahí en estos elementos, en la primera parte, ¿no? Eso sí es verdadero. A ver qué dicen los demás, cómo van analizando, por ahí está en duda la B, vamos a ir viendo, muy bien. Luego dice, la imagen de los picotazos representa el ambiente de rechazo del artista. Bien, bueno, muy lejano, ¿no? No podemos decir porque le está golpeando o está haciendo ese animal algo, es el rechazo al artista, ¿no? Porque al realidad se le rechaza, pero no de esa forma, no con golpes, ¿no? Sino con situaciones de no conocer, ¿no? Por ejemplo, en el Rey Burgués se decía, el poeta le decía, yo soy un artista, ¿no? Yo soy un compositor. Y el rey le decía, ¿y qué es eso? No conozco, no sé, a ese rechazo, no de golpear a eso, ¿ya? Entonces esa es falso. Luego sigue, exhibe una notable influencia francesa en la descripción minuciosa. Si bien es cierto, sabemos que en el libro azul, y lo hemos dicho acá en la diapositiva anterior, hay una influencia francesa, pero no es una influencia en descripción, es una influencia, recuerden, simbolismo, que tiene que ver con símbolos, imágenes, color, musicalidad, y relacionismo con la forma. Entonces no es que tiene que describir, recuerden que en este caso estamos hablando de cuento o poema. Entonces, en la pregunta de acá dice, exhibe una notable influencia en la descripción minuciosa, no, pues, ¿no? La descripción es para la narrativa, para la prosa, en este caso, o la novela, esto no es una novela, son cuentos, ¿ya? Estos son cuentos, no es una novela. Bien, y se pone de manifiesto la exaltación de una naturaleza sensitiva. Naturaleza sensitiva, ¿no? Es como decir, por ejemplo, en Sonatina, Rubén Darío decía, se desmaya una flor, ¿no? Entonces le vamos a dar situaciones, ¿no? De sensibilidad, cosas que no lo hay. Por ejemplo, en la última palabra, perfumes dulces. ¿Dónde has visto un perfume dulce, no? O sea, cosas que de repente no, porque los dulces pueden ser las flores, pero no los perfumes, ¿no? Entonces, ahí tenemos que sí hay una naturaleza sensitiva, exacta, se muestra ahí, ¿no? Corazas, lilas nuevas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bien, jóvenes, entonces, analizando todo esto, la respuesta vendría a ser en la número 3, como por ahí lo escribieron, la respuesta es la B, ya la B. Verdadero, falso, falso, verdadero. Ya en la 3 es la B. Muy bien para el que respondió, el que estuvo en duda, ¿no? Para eso estamos aquí, para resolver cualquier duda. Bien, entonces la número 3, nos vamos rápidamente a la 4, que también es del libro azul, y en este caso el velo de la reina Mac, ¿no? Este cuento es bien interesante, ¿no? Que uno de los cuentos así muy similar al rey burgués, ¿no? A ver, lean ahí. Esta es la reina que le da, pues, ¿no? Todos los poderes no todos los poderes no son, todos los dones, ¿no? A las personas, ¿no? Las personas nacen con ciertos dones, ¿no? El músico, el cantante, el artista, sí, ¿no? A eso se refiere. Bien, acá te pide, se puede inferir que el tema abordado es, y hay que leer el cuento, el velo de la reina Mac. Yo tengo el verso que es de miel, y el que es de oro, y el que es de hierro candente. Y para hallar consonantes los busco en dos bocas que se juntan, y estalla el beso, y escribo la estrofa, y entonces si veis mi alma, conoceréis a mi musa. Amo las epopeyas, porque de ellas brota el soplo heroico, que agita las banderas, que ondean sobre las lanzas y los penachos que tiemblan sobre los cascos. Los cantos líricos, porque hablan de las diosas y de los amores y las éguilas, porque son olorosas a verbena y a tomillo y al sano aliento del buey coronado de rosas. Yo escribiría algo inmortal, mas me abruma un porvenir de miseria y de hambre. A ver, entonces, jóvenes, ¿qué tema abordado podemos inferir? ¿No? Y recuerda el tema principal. ¿Cuál es el tema principal? En este caso, de los cuentos. Entonces, acá el poeta dice, yo tengo el verso que es de miel, porque aquí se expresa él, ¿no? O sea, yo tengo el verso, tengo todo, que es de oro, que es de hierro. Tengo una musa, por ahí dice, mi musa, dice, mi alma conoceréis, ¿no? Epopeyas, literatura, pues, ¿no? Cantos líricos, églogas, amores, ¿no? Todo es hermoso en este caso, ¿no? Bien, y al final dice, yo escribiría algo inmortal, mas me abruma un porvenir de miseria y de hambre. A ver, vamos analizando.
¿Cuál es la respuesta? Analicen bien, jóvenes. Hay dos cosas muy importantes ahí. ¿Ya? Dis- Ah, a ver. La D. Uno me dice la D, la C, 4C. Vamos a ver. Bien. Mm, ya. Vamos a ir analizando. Bien. Vamos a ir abajo, ¿ya? Las fuentes artísticas rechazadas por el escritor hispanoamericano. Bueno, aquí no hay fuentes, tiene que ver con el arte, la literatura. No son libros, sino son formas de cómo el poeta, el artista va a elaborar, ¿no? El esteticismo que predomina en la sociedad capitalista moderna. Bueno, efectivamente aquí puede haber esteticismo, pero predominando acá no hay, o sea, no se refiere a ello. C. La marginación del artista debido a la pretensión utilitaria de su obra. ¿Qué me quiere decir la segunda parte? Sí, es cierto, hay una marginación del artista, pero dice, acá dice, debido a la pretensión utilitaria de su obra, o sea, hay que analizar bien esta parte. ¿Qué es pretensión utilitaria de su obra? Ahora, la B, el idealismo que conduce al escritor a evadir de su entorno social. Él no está evadiendo, está diciendo, yo tengo mi verso, esa miel, ese oro, o sea, tengo todas las condiciones, ¿no? O sea, él cómo se expresa, tiene su musa, ¿no? A eso se refiere, o sea, tiene el canto lírico, él es un artista, tiene todas las condiciones, ¿no? Él no está evadiendo su entorno, no, es su mundo. En el caso del cuento de el velo de la Reina Mac, es un cuento donde cada persona tiene un don. Uno es poeta, es un artista, es un músico, el otro un arquitecto, el otro es, o sea, cada uno tiene un don, ¿no? Entonces ellos lo que piden es una aceptación en la sociedad, ¿no? Y entonces ellos están preocupados, ¿no? Entonces no puede ser que estén evadirse, ¿no? La B no va a ser. Te queda la A y la C. La condición de incomprensión que padece el artista en la sociedad. Entonces hay que analizar la A y la C. ¿Cuál de ellas dos es jóvenes? Porque definitivamente si yo regreso, vamos a regresar, en azul es la situación de rechazo del artista moderno como tema general. Bien, entonces ahora, ¿cuál de las dos es jóvenes? ¿La A o la C? Ahí por ahí ya se dieron cuenta. A ver, entonces, porque acá el artista lo que está haciendo es, en toda la primera parte, mencionándote lo que él hace. Y como te decía, en el caso del velo de la Reina Mac es un cuento de que cada persona tiene ese don. Y esas personas, el poeta, el músico, el artista, el pintor, todos se han unido para decirle a la Reina Mac todas las cualidades que ellos tienen. Pero ellos están preocupados porque el artista ya no vende, el poeta ya no vende su obra, el pintor nadie le compra su pintura. Entonces ellos están preocupados porque tienen todo, ¿no? Para escribir, como dice, algo inmortal, algo que va a marcar, ¿no? La historia. Pero les preocupa esto. Les preocupa de que ellos no puedan vender, de que ellos no puedan salir bien, por eso les preocupa el hambre y la miseria. Eso les preocupa, ¿no? Entonces por eso la llaman a ella que venga a ayudarlos, ¿no? Muchos de ellos inclusive no quieren ser artistas, ¿no? Porque les está yendo mal, ¿no? Entonces, si analizo yo esta parte, entonces la respuesta va a ser la A, la condición de incomprensión que padece el artista en esta sociedad, ¿no? Y esa incomprensión se debe a lo que pasa, ¿no? En la modernación, el capitalismo, eso, pero eso es una condición. Entonces hay que analizar bien, porque si yo digo la C, la marginación artística también puede ser debido a la pretensión utilitaria, no, o sea, él no quiere, o sea, no quiere lucirse, sino es que él es su don. Este cuento es muy interesante, este cuento, porque todos tienen un don. Y es algo que a veces también, si uno lo transporta a la realidad, es algo con que nacemos, ¿no? Todos tenemos un don para hacer algo. Cantantes, músicos, poetas, bailarines, artistas, o sea, tenemos de todo.
¿no? Entonces, eso es lo que pasa en este cuento, ¿no? Eso es lo que, y la reina tiene que venir para, ¿no? Ayudarlos, ¿no? Y ver cómo solucionar, qué hacer para que esta gente siga creyendo en su propio arte y siga dando, ¿no? En la sociedad. Bien, jóvenes, muy bien, porque se dieron cuenta, la respuesta es la A, ¿no? En este caso, este cuento de la reina Mar siempre va a tener en cuenta y va a hablar de los diferentes dones que tienen las personas dentro del cuento, ¿no? Artistas, poetas, escultores, pintores, etc. Bien, así terminamos el modernismo con Rubén Darío y nos vamos ahora a Pablo Neruda. Pablo Neruda pertenece a la poesía hispanoamericana, bien, con 20 poemas de amor y una canción desesperada. Definitivamente, pues Pablo Neruda tiene la influencia de la vanguardia, específicamente la influencia de la vanguardia es en el uso de las metáforas, es en el verso librismo o el verso libre, ¿no? Entonces, según el contexto en que vi Pablo Neruda, este libro pertenece al primer periodo, el periodo de iniciación, con 20 poemas más y una canción desesperada, ¿no? Y aquí el tema es el amor, pero en este caso no es el romanticismo de aquella época que uno, ¿no? Del siglo XVIII, no, 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 es un neorromanticismo, es un nuevo romanticismo que está vinculado justamente, ¿no? Al contexto ya propiamente del siglo XX, ¿no? Entonces, vamos a ver nosotros aquí diferentes tipos de temas que nos va a mostrar su poesía. Y el tema principal es el amor asociado a la lejanía, el fracaso de la comunicación, todo vinculado a la naturaleza o al mundo de la naturaleza y otros temas. Bien, tenemos el poema, en este caso un fragmento, ¿no? De estos versos de 20 poemas de amor y te dice cuál es el tema. Entonces aquí recuerden que tenemos varios temas, la melancolía, la mujer como imagen de naturaleza, el paisaje asociado al amor, la plenitud de la contemplación de ser amado, la falta de comunicación, que son los temas más abordantes en este caso. Bien, ahí tenemos la número 5 para avanzar ya, vamos a la número 5. Inclinado en las tardes, echo mis tristes redes, dice, a ese mar que sacude tus ojos oceánicos. Los pájaros nocturnos picotean las primeras estrellas que centellan como mi alma cuánto te amo. ¿No? Recordemos ahí a Pablo Neruda, ¿no? En este caso, estamos viendo y te piden qué tema, ¿no? ¿Qué tema? La C. La C, me dice por ahí el joven. La mujer como imagen de naturaleza. Bien, vamos a esperar por ahí que alguien más responda. Vamos a ver en qué parte también está eso, porque no, casi uno tiene que analizar y ver, ¿no? En qué partecita, en qué momento se pueden encontrar estos, ¿no? Recordando también esta semana de la clase, que es la semana que se trabajó a Pablo Neruda, la suma importancia que tiene este libro, ¿no? En él, porque va a centrar pues todos sus sentimientos a esa amada, pero es una amada que está lejos, ¿no? Es una amada que no se comunica con él, ¿no? Y es una amada que él va a recordar ese amor, ese sentimiento vivido por ella, ambos, pero que ahora la falta de comunicación ha hecho pues que ellos se alejen, ¿no? Creo que el poema 15 es el que habla, ¿no? Justamente de la falta de comunicación, ¿no? Y se centra mucho en la mujer, ¿no? Describe, ¿no? Muchas veces, podemos decir, muestra a la mujer en función con la naturaleza, ¿no? Y utiliza elementos de la naturaleza para mostrar su belleza de la mujer, ¿no? Mariposa de arrullo, por ejemplo, ¿no? Te parece la palabra melancolía, por ejemplo, por ahí le dice, ¿no? Cuerpo de mujer, blancas colinas, ¿no? El poema uno, si más no recuerdo, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos importantes en la poesía de Neruda, ¿no? La belleza de la mujer mostrada en toda su plenitud. Bien, entonces me dice por ahí que la respuesta, algunos me dicen que la respuesta es la A, ¿no? Por ahí me dice, la mujer como símbolo de universo infinito. Entonces, para que la mujer sea como símbolo de universo infinito, no hay ahí palabras para que me digan primeras estrellas, tendría que ser, La C, profesor. claro, la respuesta, mi alma, cuánto te amo. Muy bien, ahí está, ojos oceánicos. La respuesta es la C, mujer como imagen de naturaleza, y está bien claro, dice, a ese mar que sacude tus ojos oceánicos.
A tus ojos oceánicos, ahí se refiere la naturaleza propiamente, ¿no? Más claro, pero como símbolo de universo infinito, no, no. Es naturaleza y mujer. Complementariedad del sujeto amoroso, no, no hay una secuencia cercana. Naturaleza que expresa, no, no tiene nada que ver con la muerte. La plenitud del sentimiento amoroso tampoco en esos versos se da. Por más que diga mi alma cuánto te amo, ¿no? Ahí dice mi alma cuánto te amo. Pero para decir mi alma cuánto te amo, dice pues, ¿no? Está hablando del mar. Él se encuentra en el mar, echó sus redes en el mar. Y dentro de ese mar ve esos ojos oceánicos. Los pájaros que vuelan, picotean, están está en la naturaleza, está en toda la naturaleza ahí. Está en el mar, está viéndola a ella, están los pájaros volando, están mirando las estrellas, ¿no? Y al final termina mi alma cuánto te amo. Es una parte final, o sea, hay un sentimiento de amor, sí, pero está relacionando en primer momento, ¿no? La mujer como imagen de naturaleza. La respuesta es la C, más que la A. ¿Ya? Se ve desde el primer verso que analizar, ¿no? Hasta el final. Bien, jóvenes, en el número 5 es la C, como que. Ya, luego, después de Pablo Neruda, viene ya la nueva narrativa contemporánea, solo para recordar, la nueva narrativa hispanoamericana, con todas sus características que ustedes han venido desarrollando en esta semana, ¿no? Características importantes en esta narrativa y que se va a dar en tres etapas: la etapa de la emergente, la etapa de la consolidación y el apogeo del boom hispanoamericano, ¿no? Todas estas novelas tienen influencia, obviamente, de la vanguardia. La emergente es entre los años 1920 y 1930, que son las primeras novelas todavía cargadas con influencia de la novela realista, la descripción, narrador omnisciente, la parte lineal, esas son las primeras novelas, ¿no? En la consolidación ya estamos hablando de los años 40 y 50. Aquí aparecen algunos autores muy importantes con algunas técnicas ya innovadoras para esta etapa, donde las obras pues tienen una diversidad de temas, como El señor presidente de Rómulo Gallegos. Aquí entra Alejo Carpentier con El reino de este mundo, el realismo mágico, ¿no? Lo real maravilloso, perdón, lo real maravilloso de Alejo Carpentier, porque el realismo mágico sabemos que es de Gabriel García Márquez en el apogeo del boom, ¿no? Entonces vamos a encontrar con una variedad de temas para esta etapa. También encontramos a Jorge Luis Borges, ¿no? Entonces, las novelas se van a ir desarrollando a lo largo de estos años en estas tres etapas y terminamos con el apogeo o el llamado boom hispanoamericano, con poetas como García Márquez, ¿no? Con el realismo mágico, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y otros. Bien, jóvenes, recordando la nueva narrativa, con lo anterior también con sus características, ¿no? Que ya también se han desarrollado. Ahora nos vamos a la pregunta número 6. ¿Qué dice la pregunta número 6? Ahí la tienen ustedes, ¿no? Para que tengan en cuenta. Pregunta número 6. Ya, a ver. Listo. En la narrativa hispanoamericana de inicio del siglo XX, predominaba el estilo realista del regionalismo. Estamos hablando esto en la etapa emergente. Cuando hablamos del regionalismo, estamos hablando que todavía se mantienen obras, ¿no? Modelos de la novela realista, ¿no? La descripción, como les decía, el narrador en tercera persona, el narrador omnisciente. El regionalismo tiene que ver con Venezuela, con la obra de Doña Bárbara, ¿no? Ahí está en esa etapa. Posteriormente, hacia los años 40, se afirma la influencia de ahí te pone espacio en blanco, en la narrativa. Esto coincide con el periodo de la nueva narrativa hispanoamericana, denominada etapa D. Ya, entonces es solamente parte teórica, no hay mucho que analizar ahí. ¿Cuál debería ser su respuesta en la 6? Muy bien, corrientes vanguardistas, porque en esta primera etapa también el uso de las metáforas, ¿no? También es muy importante, la influencia en los años 40, ¿no? Porque Jorge Luis Borges, por ejemplo, utiliza muchas metáforas, ¿no? Es parte de su narrativa, de sus cuentos. Y el otro que tiene que ver la etapa de la consolidación, ¿no? Que es la etapa de los años 40. Bien, jóvenes, ahora vamos a ir antes de terminar ya en la número 7, vamos a ver por ahí para que recuerden, ¿no? Solo es para recordar los cuentos de Borges, ¿no? ¿No? En el caso de Jorge Luis Borges, poeta argentino que pertenece a la etapa de la consolidación con el libro Ficciones, que es un libro de cuentos. Definitivamente recordar a Borges, pues, ¿no? Es un poeta bastante complejo, que todo su estilo está marcado por su capacidad libresca, ¿no? Todos los libros y esa imagen ahí que ustedes ven, la capacidad que él tenía para leer, y no solamente leía en castellano, sino en muchos idiomas.
un hombre bastante culto, elevado su nivel en cuanto a la literatura, que tiene que ver con temas al estilo de la existencia humana o llamado existencialismo, la filosofía, ¿no? Y nos traslada a situaciones o momentos diferentes al contexto real, ¿no? Porque cuando uno habla de cuentos, espera cuentos, pues, ¿no? A lo mucho los cuentos de Rubén Darío o Paco Yun, que hay esos sin plumas, uno espera esos cuentos, pero cuando uno lee a Borges, como que te hacen un movimiento ahí en la cabeza diciendo, ¿qué? ¿Qué me está diciendo? Porque me traslada a un mundo de sueños, un mundo de laberintos, situaciones ¿no? que él plantea, ¿no? Debido a su capacidad y a su nivel culto elevado que tenía, ¿no? Obviamente para mostrar una literatura distinta en los años 40, 50. Entonces, cuando habla de su estilo se caracteriza por la concisión y densidad semántica. Hay concisión sintáctica debe ser y falta. La concisión sintáctica es que sus cuentos son cortos, cortísimos, pero densidad semántica se refiere a la capacidad de las palabras. Las palabras tienen un significado bastante complejo, ¿no? Por más que el cuento sea corto, es la complejidad que es el contenido. Muchas veces tiende a lo fantástico, en el caso, por ejemplo, si hablamos de las ruinas circulares, ¿no? Aparece un dios del fuego, entonces hay un poco la fantasía, ¿no? Emplea referencias bibliográficas apócrifas, o sea, decir falsas. No porque él lo que dice está mintiendo, sino que cuando él crea su cuento, nos va a plantear bibliografías que en la realidad no van a ser ciertas. ¿No? Por ejemplo, él tiene un cuento que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Entonces, cuando uno lee ese cuento, pues él dice que el autor del Quijote es Pierre Menard, un autor francés. Pero sabemos que eso no es cierto, ¿no? Porque no sabemos por la historia que fue Cervantes, pero él lo sustenta. Por su capacidad libresca va a sustentar, que así es, ¿no? Entonces, como que ese tipo de cuentos tiene, ¿no? Sus cuentos no son esos cuentos que uno espera, ¿no? De personajes, ¿no? Son cuentos que él te plantea de acuerdo a lo que él va a manifestar. Aparentemente también tiene un enigma policial, ¿no? De investigación, como parte también de algunos cuentos, como el cuento Sur, por ejemplo. Y sus personajes se van a definir por sus acciones, ¿no? Para recordar a Borges. Acá tenemos ya características de algunos de sus cuentos, ¿no? La ambigüedad que entre la realidad y la ficción, y es un cambio total que hace, ¿no? Parece que en ese momento se estuviera narrando un suceso real y de nuevo, ¡pum!, cambia. Hay un toque ahí donde el lector va leyendo y luego se deja llevar por ese cambio y dice, pero yo estaba leyendo acá, y ahora, ¿por qué estoy leyendo esto? O sea, te confunde, pero al final terminas de leer la historia y ahí viene esa ambigüedad entre ser verdad y ser ficción, en el caso de las ruinas circulares, ¿no? Tú vas leyendo la historia de que un hombre está soñando, pero de pronto está creando un hombre a su imagen y semejanza. Y tú dices, ¿qué? ¿Cómo alguien puede crear un hombre, ¿no? Y luego le va a dar vida y ahí cambia ya, ¿no? Después de la realidad cambia, ¿no? Igual para Surri y para otros cuentos, ¿no? Bien, para mencionar nomás el tiempo, el caos, el desorden, el caso, por ejemplo, de este cuento, La casa de Esterión, también, por ejemplo, que tiene que ver el caos, el laberintos, ¿no? El cuchillo, que es un símbolo también en algunos cuentos, en este caso, Sur, por ejemplo, ¿no? Que es un símbolo de violencia, el doble de los espejos, etcétera. Bien, para avanzar y no nos demoremos, vamos a la pregunta número 7. Ahí tienen ustedes la pregunta número 7, que es el cuento Los Teólogos, ¿no? Listo, vamos a leer la pregunta número 7. Lea. Sí, es cierto, muy bien, por ahí me dice Pierina, fue director de la Biblioteca Nacional Argentina, o sea, es como Biblioteca Nacional, ¿no? Él paraba metido ahí, justamente ahí tiene un cuento que se llama La Biblioteca de Babel, ¿no? De ahí venía esa imagen, ¿no? Nunca le dieron premio Nobel. Lo que Borges buscaba era que Argentina sea la ciudad cosmopolita de aquí, de Hispanoamérica, así como lo era Francia, allá en Europa, la ciudad cosmopolita del saber, del arte, él buscaba también eso, ¿no? Y su mundo era el arte, pues, definitivamente, ¿no? Y nunca le dieron un premio Nobel, como dices ahí, ¿no? Y eso era, pues, porque realmente se lo merecía, yo creo, ¿no? Porque sus cuentos son para el siglo XX, o sea, son cuentos extraordinarios, ¿no? Que te jalan los pelos y para leerlo, entenderlo, pero esa era su narrativa, ¿no? Su capacidad, ¿no? Que él tenía. No solamente es el arte de escribir una poesía, no, sino su estilo, ¿no? De todo lo que él mezcla en sus historias. Fíjense, el cuento 7 dice, a ver, vamos a ir viendo. En relación con el párrafo citado del cuento Los teólogos de José Luis Borges, marca la primitiva que contiene un enunciado correcto sobre los rasgos formales. Formales. Vamos a ver de la forma. ¿Ya? Arrasado el jardín, profanado los cálices y las aras,
entraron a caballo los unos en la biblioteca nomástica y rompieron los libros incomprensibles. Ardieron panicestos y códices, pero en el corazón de la hoguera, entre la ceniza, perduró casi intacto el libro duodécimo de Civitas Deis, que narra que Platón enseñó en Atenas que al cabo de los siglos todas las cosas recuperarán su estado anterior, y él en Atenas, ante el mismo auditorio, de nuevo enseñará esa doctrina. Bien, ese es el cuento Los Teólogos. Acá te pide rasgos formales. Y más o menos para que tengan en cuenta, vamos a retroceder acá, los rasgos formales están aquí, ¿no? Características generales. Le dicen, podemos decirle formales, porque te está explicando cómo son sus cuentos, mientras que aquí son características propiamente de sus cuentos, de libros ficciones, ¿no? De sus cuentos. A ver, entonces según eso vamos a ir respondiendo aquí, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Arrasado, dices, el jardín, profanando las calles y las aras, ¿no? Se rompieron los libros incomprensiblemente, ardieron, pero el único libro que perduró intacto es el libro duodécimo de Civitas Dei, de Platón, ¿no? Y es más, dice que volverá. A ver, entonces, según eso, ¿qué característica formal? Muestra predilección por la temática histórica, sería filosófica, podríamos decir. Desarrollen el argumento un enigma policial. Bueno, efectivamente que aquí no hay enigma policial, ¿no? O sea, acá no está hablando de eso. Se menciona una fuente bibliográfica apócrifa, si hay una fuente bibliográfica. Apócrifa también, porque no es cierta. Se hace referencia a diversos autores en existentes. No, porque Platón sí existió. Es que no exista. Se define un personaje según sus acciones. Acá estamos hablando de los libros. Entonces, ¿cuál vendría a ser la respuesta, jóvenes, en la número 7? A ver. A ver. A ver, pone el 9 no se gana. Si no es un juego claro, pues definitivamente. Es cierto, el premio Nobel es un máximo galardón que se da por una condición artística, ¿no? Artística que tienen los escritores, ¿no? Y es una condición. Ya, disculpen, jóvenes. Bien, entonces ahí está la número 7, la respuesta es la C, me dice por ahí. Muy bien. Ya. A ver, vamos a ver bien. Ya para terminar, la número 7, si es cierto, es la C, la bibliografía apócrifa. Bien, entonces, esa es la número 7 que estaba hablando. Ya, listo. Ahora sí, para terminar, viene la 8 y la 9 en este caso. Continuemos ahora con ya otro autor de esta misma etapa, que es Alejo Carpentier, con El reino de este mundo. Ahí ustedes tienen una síntesis que se ha puesto, que es una de sus máximas obras también. En este caso, él nos plantea una temática importante, que es lo real maravilloso en esta obra. Bien, tenemos el tema principal, ¿no? La historia de la revolución en Haití, los temas secundarios, la tiranía, la esclavitud y la realidad mágica. Bien, esto tiene que ver justamente, ¿no? Que presenta los pormenores de la revolución haitiana, un periodo de esclavitud negra a cargo de prósperos colonos franceses, que es la temática general y que nos muestra. Aquí tenemos algunos personajes del argumento de la obra, como es Monseñor Leonardo de Messi, que es el colono francés, a Tío Noel y Macandal, que son los protagonistas de la obra, en este caso Tío Noel, llega hasta el final, y Macandal, pues, que es el que practica el ocultismo, ¿no? Y todas las historias
de las rebeliones de otros también negros hasta conseguir pues su libertad. Todo eso es con respecto al argumento, solo para recordar, y ahora nos vamos a eh, la pregunta número 8. Bien, jóvenes, ahí está. Bien, y lean la pregunta número 8 porque está en función justamente al tema lo real maravilloso. Están ahí discutiendo el premio Nobel estos jóvenes. Muy bien, la número 8, la respuesta es la D. Creencias míticas populares, las prácticas mágicas como el vudú. Y ahí sí, sí, ese es cierto, ¿no? Acá dice, para Alejo Carpentier, el patrimonio de los romanos está basado en esas creencias míticas populares, ¿no? El concepto se ejemplifica en esta obra, ¿no? Con la práctica de la magia vudú, ¿no? Que se hace, las transformaciones y todo ello, ¿no? Que se da, pues, hechos sobrenaturales inexplicables para la realidad, pero son creencias míticas de esta parte de la población de Hispanoamérica. Bien, jóvenes, y con eso estamos terminando ya. Ahora nos vamos a 100 años de soledad. Muy bien, ahí están respondiendo. En este caso, 100 años de soledad. Bien, uno de los temas importantes justamente es la soledad, debido a que todas las generaciones de los Buen Días, ¿no? En muchos de sus personajes, los integrantes de las generaciones van quedándose solos, por ejemplo, o mueren solos, ¿no? Úrsulo Guarán muere casi a los 100 años, ciega ¿no? y sola, porque su esposo había muerto antes, ¿no? José Arcadio Buendía murió también atado a un árbol solo. Y así cada generación, de ahí el tema de la soledad, ¿no? A ver, no les he puesto el 100 años de soledad. No les puse acá. Pero bueno, mientras van desarrollando, a mí me pregunta el resumen, me dice 100 años de soledad. Bien, vayan leyendo aquí, así rapidito, para que tengan en cuenta. Entonces, la historia está en la ciudad en el pueblo de Macondo, ¿no? Que va a ser como se dice, fundado por José Arcadio Buendía. José Arcadio Buendía va a salir de Rolacha porque mata a Prudencio Aguilar, ¿no? Debido a que le dice que no puede tener hijos y todo esto, ¿no? Y no era porque no quería, sino porque ellos eran primos de los Buendía, ¿no? En 7 generaciones, ¿no? Ellos tienen sus 3 hijos, el coronel Aureliano, Amaranta Úrsula y José Arcadio, que pertenecen a la segunda generación. Luego aparece por ahí Melquiades, ¿no? Que es un gitano y que, bueno, iban de pueblo en pueblo y que se hace muy amigo de José Arcadio y pues ahí Melquiades va a dejar un pergamino porque José Arcadio le dice, ¿no? Le cuenta la historia del hijo con cola de cerdo, porque como eran primos, y le dice Melquiades que esto va a suceder, pero en la 7ª generación, no en esa generación. Y entonces, pero lo deja escrito en un pergamino, ¿no? Ahí viene toda la historia, ¿no? Porque van a pasar años, la familia Buendía, ¿no? Se hace importante en el pueblo, hay un desarrollo en el pueblo de Macondo debido justamente a las diferentes, como se dice, generaciones de cada uno de los Buendías, ¿no? Por ejemplo, el coronel Albeno Buendía eh, participa en 32 guerras civiles y no muere ninguna, tiene 17 hijos en 17 mujeres diferentes. Por ejemplo, otro tema es el incesto, ¿no? Que se va a dar en cada generación, porque José Arcadio, hijo de la segunda generación con el coronel, que es su hermano de la segunda generación, mantiene relaciones con Pilar Ternero, y esta mujer le da hijos a ambos, ¿no? Por ejemplo, esa es también una temática que es la técnica cíclica, ¿no? Porque esto se va a repetir en otras generaciones más adelante, en la 4ª generación, donde los gemelos Arcadio II y José Arcadio II, quien lidera la huelga banadera, mantiene relaciones con Peta Cortés y se va a dar lo mismo. Entonces, es un tema pues recurrente en toda la obra, ¿no?
Luego, más adelante, ya en la cuarta generación, hablamos de Remedios la Bella, de José Alfredo II, ¿no? Y luego hablamos de Remedios Mene, quien tiene a su hijo con Mauricio Babilonia, y ahí viene justamente la sexta generación, donde Mauricio Babilonia con Remedios tienen un hijo que se llama Aureliano Babilonia, ¿no? Y es justamente se enamora de Amaranta Úrsula, ¿no? Que está en la quinta generación, y Amaranta Úrsula es casada, ella vive en el extranjero, ¿no? Y finalmente se casa allá, y cuando regresa, sin saber de que este jovencito era su sobrino, ella se enamora. Pero este jovencito, por su abuela, Fernanda del Carpio, quien dice a los buen día que es un recogido porque su hija se encontraba en el convento y era una vergüenza de que su hija haya tenido un hijo, ¿no? En el convento. Por eso que ella trae al hijo ahí y lo cría ahí. Y este niño, Aureliano Babilonia, es el quien descifra el pergamino de Melquiades. Y ahí decía de que se iba a cumplir, ¿no? Ese presagio del hijo con Colecer de la séptima generación, y él pertenecía a la sexta. Entonces, cuando él se enamora de su tía, sin saber obviamente que es su tía, y cuando descubre este secreto, pues nace el hijo con cola de cerdo, ¿no? Entonces, todo esto se va a dar pues a lo largo de 100 años aproximadamente, ¿no? Y si nace, ¿no? Ese niño con cola de cerdo se da en la séptima generación. Obviamente la tía muere al darse a luz, al nacer el niño. Aureliano Babilonia, en ese momento que se entera de toda la verdad, deja al niño, y cuando regresa a verlo, el niño está siendo devorado por las hormigas, y de ahí vienen fuertes movimientos, no, fuertes vientos que hacen pues que Macondo, ¿no? Se destruye y desaparezca, ¿no? Así como se fundó, también terminó después de 100 años, ¿no? Por eso es una historia bastante larga, ¿no? Definitivamente, donde hay que tener en cuenta ese árbol genealógico para poder entender en cada generación, ¿no? Hay muchos hechos importantes para esta historia de 100 años de soledad. Viejo, hubiera puesto por ahí una diapositiva del resumen, pero bueno, no lo puse por la pregunta, ¿no? Bien, ya respondieron, a ver, la número 9, ya me dijeron que la 9 es la C. Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Pero cuando terminamos, muy bien, la 9 es la C. En relación al fragmento, dicen en aquel Macondo olvidado hasta los pájaros, donde el polvo y el calor se habían hecho tan tenaces que costaba trabajo respirar, recluidos por la soledad y el amor, y por la soledad del amor, en una casa donde era casi imposible dormir con el estruendo de las hormigas coloradas. Aureliano y Amaranta Úrsula eran los únicos seres felices y los más felices sobre la tierra. Ese es justamente el Aureliano, Babilonia y Amaranta Úrsula. Todo el mundo está ahí mal, pero ellos vivían felices porque vivían su amor, ¿no? Entonces es ahí donde te preguntan, ¿no? En relación a este fragmento citado, se puede afirmar que el amor de la pareja referida, indiscutiblemente ligado a la soledad del tema central del agua. Bien, jóvenes, entonces la respuesta en la número 9 es la C, el amor y la soledad. Bien, estamos hablando Aureliano Babilonia de la sexta generación, Amaranta Ursa de la quinta generación, tía y sobrina. Bien, jóvenes, con eso estamos terminando. Aquí tienen las claves para esta semana. Bien, ahí está de todas las preguntas que hemos desarrollado. Bueno, y si se acabó esta tercera maratón, jóvenes, esperamos la siguiente. Bien, ahí está. Bueno, claro, el incesto se va a dar en todo, ¿ah? En todas las generaciones. Ay, si les contara todo lo que pasara, es de verdad que... Ah, también hay que olvidarnos el realismo mágico, cuando son sucesos eh, insólitos, pero que en la obra lo hacen como parte de la realidad cotidiana. O sea, Remedios la Bella siente el cielo, chao, ¿no? O sea, todo el mundo lo mira, y no se sorprende, o sea, no es sorprendente como Macanda se convierte en un animal, ahí sí, ¿no? Porque, se convirtió en un animal, todo el mundo se asombra, pero aquí no, los sucesos, el realismo mágico que nos plantea García Márquez son sucesos insólitos, pero que van a ser parte del contexto real, o sea, parte de la vida diaria, cotidiana, no hay que sorprenderse por eso. Eso también de los incestos es igual. Hay incestos en la familia y ellos como normal, como parte de su realidad, pues, la forma de vida que ellos tenían, ¿no? Eso es lo que nos plantea Gabriel García Márquez. Bien, jóvenes, con eso eh, nos estamos despidiendo y nos reencontramos, bueno, hasta una próxima oportunidad. Bien, me despido y bye. Gracias, Miss. Gracias, profesora. Chao, profesora. Chao, Juecia. Miss, cuídese.